Buenos días. Hoy vamos a comenzar con la clase teórica número 3, que está dedicada al arte de la antigua Grecia, y específicamente vamos a trabajar sobre el primer bloque, que se refiere a las características generales del arte griego y a la época arcaica. Ante todo, les tenemos que pedir un esfuerzo de imaginación histórica para trasladarnos en el espacio, porque en la clase anterior nos estuvimos situando principalmente en el territorio americano, si bien hicimos algunas menciones a Europa, y a partir de esta clase y de ahora en adelante por varias clases más, nos vamos a ubicar principalmente en el territorio europeo y en espacios a veces mucho más acotados. En la clase de hoy, de hecho, nos vamos a centrar en lo que actualmente ocupa un único país, que es Grecia, que en ese momento no era una unidad, ya vamos a profundizar sobre ese tema, pero que es un territorio mucho más pequeño que la gran extensión que estuvimos hablando del territorio americano y mucho más, podríamos decir, uniforme culturalmente. También vamos a acotar los periodos temporales, porque nos vamos a mover únicamente desde el siglo VII a.C. hasta el siglo I a.C., esto que se conoce como la Grecia antigua. En realidad es un recorte sobre toda la historia de Grecia, porque generalmente los orígenes de la civilización griega se suelen retrotraer hasta la civilización minoica, es decir, hasta Creta, y luego para la civilización micénica, y también a ese periodo que se denomina época oscura, del cual tenemos poca información, en el que se sitúa episodios fundantes como por ejemplo la escritura de la Ilíada de la Odisea. Les pusimos estas líneas de tiempo para que ustedes puedan ir manejando las sincronías en los distintos espacios y para que vean también en el mapa de la periodización de la historia europea cuál es la extensión que ocupa este periodo de la historia antigua de Grecia. Bien, la división clásica de la historia griega es en tres periodos que nosotros desde la historia del arte retomamos. El primero es el periodo arcaico, el segundo el periodo clásico y el tercero el periodo helenístico. Nunca está de más recordar que helenístico no es lo mismo que helénico. Helénico se refiere a todo lo griego, ¿sí? En cambio, helenístico se refiere a un periodo determinado dentro de la historia de Grecia. Estos periodos, como ustedes ven en la diapositiva, están delimitados por distintos episodios. El periodo arcaico, que comienza en el siglo VII y abarca el siglo VI también, termina hacia el 480 a.C. con un hecho que fue fundamental para la vida de los griegos, que fueron las guerras médicas. Cuando hablamos de guerras médicas, hablamos del enfrentamiento con los medos o persas, por eso son médicas, que era un gran imperio que estaba en Asia. Ese periodo clásico que comienza en el siglo V, en el 480, termina en el 323 con la muerte de Alejandro Magno, que años antes había formado un gran imperio que había integrado a las distintas ciudades griegas. Con la muerte de Alejandro se inicia este último periodo que se llama helenístico y que termina en aproximadamente el 30 a.C., cuando los romanos conquistan las ciudades griegas. Es interesante señalar que en todo este largo periodo de tiempo se van a suceder distintos sistemas políticos en Grecia. Vamos a tener durante el periodo arcaico aristocracias y tiranías. En el periodo clásico vamos a tener en algunos lugares monarquías y en otros el desarrollo de la democracia, del sistema político que mantenemos nosotros hasta el día de hoy. Con diferencias, por supuesto, que ya vamos a ver. Luego vamos a tener un breve periodo de imperio durante el reinado de Alejandro Magno y luego de la muerte de Alejandro, la desintegración de ese imperio en reinos menores que luchan por quién va a suceder a Alejandro. Luego de esto ya entramos en el periodo de la historia romana, ¿no? No quiere decir que desaparezcan los griegos, sino que están integrados a la historia del Imperio Romano. Como pueden ver en el mapa,
Grecia, cuando hablamos de Grecia, incluimos no solo a la península del Peloponeso, sino también donde están Corintos, Argos, Olimpia, para que la puedan ubicar, sino también incluimos parte de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, allí donde se encuentra, por ejemplo, la famosa ciudad de Troya, en la cual se desarrolla el argumento de la Ilíada, y otros territorios como por ejemplo Creta. Allí es donde se había desarrollado antes la civilización minoica. Esto quiere decir que todas estas ciudades que vemos marcadas en el mapa constituían una unidad, constituían una nación o un estado como nosotros lo pensamos el día de hoy. No, en realidad eran ciudades independientes, autónomas, que tenían rasgos en común que nos permiten hablar de Grecia, pero que en realidad no formaban una unidad política. Compartían la lengua, compartían la religión, compartían, por ejemplo, lugares momentos de reunión, como por ejemplo los Juegos Olímpicos, pero no constituían una unidad política, y es por eso que en un mismo periodo podemos encontrar distintas formas políticas. Mientras Atenas es democrática, Esparta va a ser una monarquía, una diarquía con 2 reyes, ¿sí? Entonces, vamos a tener una gran diversidad desde el punto de vista político en esta Grecia antigua, que no corresponde con la imagen actual que tenemos de Grecia. Ahora bien, la pregunta sería entonces, ¿qué es lo que tienen en común todas estas ciudades griegas como para poder considerarlas como una unidad cultural? Y para responder a esto vamos a recurrir a un autor norteamericano que se llama Jerome Pollitt, que los chicos de historia lo van a tener como lectura obligatoria para uno de sus prácticos, y a un libro que él escribió que se llama Arte y Experiencia de la Grecia Clásica, que a pesar de tener ese nombre también incluye a la época arcaica. En ese libro, Pollitt va a desarrollar una argumentación y una hipótesis fundamental que va también a extender hasta la época helenística en otro tomo que vamos a trabajar en el tercer bloque, que se llama El arte helenístico. Y él sostiene que existe entre los griegos una experiencia cultural común del mundo que se expresa en el arte, ¿sí? Es decir, hay una forma de vivir en el mundo que les había tocado en este momento que es común y que se expresa en el arte. Y lo dice de esta manera: en mi calidad de profesor, me ha inquietado siempre el que la concentración inexorable en el desarrollo formal del arte griego, aun siendo obviamente inevitable, tiene la virtud de obscurecer el hecho de que las artes visuales en la antigua Grecia, como en la mayoría de las artes en la mayoría de las épocas, fueron vehículos de expresión. El propósito de este estudio es sugerir algunas de las experiencias culturales básicas que las artes sirvieron para explicar y analizar la forma en que se usaron para expresarlas. ¿Por qué les señalé esto con azul? Porque acá podemos ver cuál es la concepción que tiene Pollitt del arte. Dice, el arte es un vehículo de expresión. ¿Y qué es lo que expresa? ¿Los sentimientos del artista? ¿Los sentimientos personales? No, la experiencia del mundo que tienen los hombres y mujeres de esa época. Aquí me ocuparé no tanto de la cuestión de cómo se relacionan el arte y la literatura griegas, sino de por qué están relacionadas, a qué experiencias o reacciones ante la experiencia dieron expresión ambas. Es decir, acá ya nos anuncia que va a tomar las artes plásticas en relación con las formas literarias. Y yo les voy a agregar también con los textos filosóficos de la época. Y también nos anuncia a continuación cuál va a ser el problema que va a trabajar. Dice, ¿por qué están relacionadas? ¿A qué experiencias del mundo dieron expresión? ¿Sí? Si el arte y la literatura son la expresión de una determinada experiencia del mundo, ¿cuál es la experiencia de la cual estaban dando cuenta en la antigüedad griega? Y para responder a ese problema es que genera la siguiente hipótesis. Él dice que esa búsqueda de orden, ese orden matemático, geométrico, que se percibe
en las obras del arte griego antiguo no responde a un mundo también ordenado y calmo como se creyó durante mucho tiempo, sino que, por el contrario, el mundo que experimentaban los griegos antiguos era un mundo caótico, atravesado por permanentes guerras, ¿no? Piensen que el periodo clásico comienza con una guerra, las guerras médicas, y va a haber otra guerra durante ese periodo, que es la guerra del Peloponeso, que enfrentó a las ciudades griegas. O sea que era un mundo caótico, que no se podía controlar. ¿Y qué generaba a los griegos ese caos? Ansiedad. Entonces, la búsqueda de un orden era en realidad una forma de poder calmar esa ansiedad que generaba el caos. Esa es la hipótesis central de todo el texto de Polit. Esto que él percibe como ansiedad en la Grecia, sobre todo en la Grecia clásica, pero ya desde la Grecia arcaica, en la época helenística, se va a transformar directamente en angustia ante un mundo totalmente diferente y desconocido. Pero por el momento es ansiedad, ansiedad de no saber qué es lo que va a pasar, ansiedad por no poder prever lo que el mundo les va a deparar. Y por lo tanto hay una búsqueda que él califica casi de obsesiva de orden. Esta búsqueda de orden se va a manifestar en las obras a través de dos principios estéticos, ¿sí? Dos elementos que son comunes. Uno es la representación de lo específico a la luz de lo genérico. ¿Qué quiere decir esto? Que no representan a cada individuo con sus particularidades, sino que van a representar a un individuo genérico. Cuando representan a un hombre, no representan a cada hombre con sus rasgos particulares, sino que representan al hombre ideal, ¿sí? Lo genérico. Eso es lo que están representando. Y por otro lado, el otro principio estético es el análisis de las formas en sus partes componentes, es decir, descomponer, analizar mentalmente y racionalmente cuáles son las formas mínimas a partir de las cuales se puede representar una figura, ¿no? Eso que cuando nos enseñan a dibujar, nos enseñan que la cabeza la podemos hacer con un círculo, el torso con un triángulo, ¿sí? Reducir las formas a su forma básica, que generalmente es una forma geométrica. Esta experiencia del mundo caótico y esta búsqueda casi obsesiva de un orden que le diera sentido a ese caos fue lo que marcó entonces para Polit esta experiencia cultural griega. Y él lo puede rastrear esto tanto en las obras literarias como en las obras filosóficas, porque dice, los primeros filósofos, los que se conoce como presocráticos incluso, estuvieron también obsesionados por buscar cuál era el origen del cosmos, cuál había sido el origen que dio orden a todo el universo, ¿sí? Y algunos lo habían encontrado en el agua, otros lo habían encontrado en el fuego, otros lo habían encontrado en el número. Yo aquí les puse un mapa de donde se situaban algunos de los principales representantes de la filosofía griega. Pero bueno, existía una preocupación común por encontrar un orden que diera sentido a todo el universo, a todo ese caos que era el universo. Así dice Polit, la necesidad profundamente arraigada de descubrir un orden en el flujo de la experiencia física y psicológica, o de suponérselo, es un rasgo permanente de toda la expresión artística y filosófica griega. Los griegos sintieron que vivir con impresiones cambiantes, indefinidas, inconmensurables, aparentemente fortuitas, vivir en suma, con lo que expresaba la palabra griega caos, era vivir en estado de constante ansiedad. Es decir, que si nosotros queremos hacer una lectura historiográfica del texto de Polit, podemos descubrir, en primer lugar, que para él el arte está estrechamente vinculado con las transformaciones sociales. Por lo tanto, nos encontramos en una postura historiográfica social, pero a su vez que dentro de lo social hace hincapié en todo el mundo de las ideas, en las transformaciones en el mundo de las ideas. ¿Qué es lo que genera estas formas artísticas? Esa búsqueda de orden que los griegos llevan adelante para calmar la ansiedad que le genera el mundo. Ahora bien, ¿qué significa el orden para los griegos?
¿sí? ¿Qué significaba la belleza para los griegos? ¿Qué significaba la perfección? Esto que buscaban obsesivamente. Un filósofo griego sostiene: ¿qué es lo que te impresiona cuando al mirar una cosa sientes atracción, arrebato, desbordante placer? La opinión general, atreveríame a decir, es que la relación de las partes entre sí y de ellas con el conjunto constituye la belleza sensible. Es decir, que la belleza de las cosas que vemos, como la belleza de todo lo demás, se compone de simetría y proporción. Entonces, lo que está planteando Plotino es que para los griegos la perfección, la belleza, ese orden que buscaban, era un orden que se sustentaba sobre cuestiones racionales y hasta matemática. Habla de relación entre las partes, es decir, proporción. Habla de armonía entre esas partes, ¿sí? Habla de equilibrio entre ellas y habla de simetría. La idea de orden y de belleza que tienen los griegos, de belleza sensible, ¿no?, que es perceptible a los sentidos, es una idea matemática de la belleza, basada en equilibrio, la proporción, la armonía y la simetría. Y es eso lo que van a buscar en las obras de arte. Teniendo presente este rasgo común que atraviesa entonces a toda la historia griega, al menos según Polit, es que vamos a adentrarnos en cada uno de los períodos en particular. Comenzando por el periodo arcaico, que es esa etapa que comienza con la finalización de la Edad Oscura y termina con las guerras médicas en el 480 a.C., es decir, que abarca los siglos 7 y 6 a.C. En primer lugar, este periodo se va a caracterizar porque no existe una unidad política entre las ciudades, ni entre aquellas que componen los territorios de la península, que son las ciudades de origen dorio, de los pueblos dorios, ni las que están en la zona de Asia Menor, es decir, en Turquía, que están compuestas por los pueblos jonios. Todas ellas son ciudades griegas porque tienen rasgos culturales y lingüísticos comunes, pero son independientes entre sí, no constituyen un Estado unificado. Es decir, que vamos a encontrar distintas formas de organización política en ellas. Por otro lado, en el periodo arcaico, se da la expansión colonial de estas ciudades por el Mediterráneo, por razones de búsqueda de nuevas tierras para cultivar, de nuevos mercados para comerciar, porque los griegos van a ser grandes comerciantes, sobre todo por mar, y por el crecimiento mismo de las poblaciones, de las ciudades, es que buscan nuevos territorios, tanto en los territorios que rodean al mar Mediterráneo como al Mar Negro, llegando incluso a lugares bastante alejados como el sur de España o el norte de África. A su vez, esta época se caracteriza por ser el momento en que surgen las polis como forma de organización. Polis, como ustedes saben, es una palabra que ha dado lugar a varias de las palabras que usamos hasta el día de hoy que se refieren a la vida común, por ejemplo, la palabra política. Con ella se hacía alusión a las ciudades de Estado independientes que componían el mundo griego, ¿sí? Cada una de las ciudades, Atenas, Corinto, Esparta, Éfeso, todas las ciudades que ustedes encuentren, en realidad eran unidades independientes que tomaban decisiones propias en lo referido a la moneda, a las formas de organización política, en cuándo ir o no ir a la guerra. Esta forma de organización surge en la época arcaica y se va a consolidar aún más en la época clásica. Esta gran expansión por todo este territorio va a llevar a que nos encontremos con distintos restos arqueológicos de la cultura griega en toda la zona que rodea el mar Mediterráneo y el mar Negro, ¿sí? Ahora, específicamente en el periodo arcaico, nos vamos a centrar en algunos de los restos arqueológicos que han quedado en la zona actual de Italia. La imagen que estamos viendo actualmente corresponde a los templos de Paestum, los templos de la diosa Hera, dedicados a la diosa Hera, en la ciudad de Paestum, Italia, al sur de Italia. En el margen superior derecho pueden ver dónde se ubica Paestum.
Y la propuesta es que ustedes, antes de conocer lo que dicen los autores al respecto de la arquitectura arcaica, puedan tratar de deducir algunos de sus rasgos principales, principalmente aquellos que se refieren a la forma del templo, a los elementos que utilizan. Dense el tiempo para mirarlo, pausen la presentación y mírenlos y piensen, y también cuál es la relación de esta arquitectura con el paisaje. Una vez hecho esto, lo que podemos decir, y que seguramente ustedes pueden deducir a partir de lo que ven, es que existe una integración de la arquitectura con el paisaje. Los griegos tomaban en cuenta el lugar donde se iba a asentar el templo para darle un carácter determinado. Y también tomaban en cuenta el carácter del dios o de la diosa al que estaban dedicados. En este caso, Hera es una diosa madre, una diosa vinculada a la tierra, a la fecundidad. Y por lo tanto, nos llama la atención que los templos sean macizos, sean bien terrenos, digamos, ¿sí? Bien asentados sobre la tierra. Para poder analizar la arquitectura griega, vamos a recurrir a un autor que es arquitecto y que se llama Christian Norberg Schulz. Norberg Schulz piensa la arquitectura de una manera particular como una manifestación de significados más profundos, de significados trascendentes, específicamente de cómo las distintas culturas conciben el espacio y su relación con el espacio. Es decir, por supuesto que tiene en cuenta las necesidades prácticas a las que estaban destinadas los distintos edificios, pero para él lo interesante, lo que analiza de cada una de las formas arquitectónicas, es qué significados profundos de la cultura que la creó está manifestando, ¿sí? Y él dice, la arquitectura es un fenómeno concreto, consiste en paisajes y asentamientos, edificios y articulaciones caracterizadoras, y por ello es una realidad viviente. Mediante la arquitectura se ha conquistado un equilibrio en el espacio y en el tiempo. En consecuencia, y acá viene el eje de lo que estamos diciendo, la arquitectura trasciende las necesidades prácticas y la economía. Se ocupa de significados trascendentales. En arquitectura, forma espacial significa lugar, recorrido y área, o sea, la estructura concreta del ambiente humano. Si ustedes leen los textos, él se va a centrar entonces en un primer lugar en cuál es esa concepción del espacio que funciona como elemento común a toda la arquitectura y centrándose en estas tres cuestiones: cuál es el lugar que ocupa, cómo es el recorrido que propone y cómo está organizada el área arquitectónica. Para él, los griegos tienen para él y para en general todos los autores que trabajan sobre arquitectura griega, la tipología principal de la arquitectura en Grecia es el templo. Hay otras, la casa, la estoa, el teatro, pero la fundamental, la que es característica, es el templo. ¿Y cómo es esta concepción del espacio para los griegos, según Norbert Schulz? Bueno, para él, el espacio griego es un espacio heterogéneo. Es decir, que no existe un espacio uniforme. Se le reconocen diferencias en función tanto del paisaje natural como de los valores que ese paisaje simboliza, ¿sí? Que generalmente están personificados en un dios. Es decir, que la arquitectura griega siempre se va a articular con el paisaje circundante y va a adquirir distintas características en función de ese paisaje. A su vez, sostiene, la arquitectura griega es una arquitectura de cuerpos plásticos, geométricos y simétricos. Y a veces todo este vocabulario específico arquitectónico de Norbert Schulz puede resultar complejo, pero lo vamos a ir desarmando acá. En realidad, con cuerpos plásticos lo que se refiere es que cada edificio puede pensarse como si fuera una escultura para ser recorrida por el exterior, para ser rodeada, ¿sí? Y como un bloque está pensada de una manera geométrica y simétrica. Es por eso que podemos detectar distintos ejes de simetría en toda la arquitectura. Es decir, que estamos pensando en una arquitectura que era concebida para ser vivida desde el lado exterior, con un espacio exterior activo, pero no un espacio interior activo. Los fieles no ingresaban al interior del templo. Allí estaba la estatua del dios y allí
era donde podían ingresar quienes estaban a cargo del culto, pero no todos los fieles. Ellos podían estar presentes desde el espacio exterior, ¿sí? Entonces es una arquitectura de cuerpos plásticos y que se articula con el paisaje. Por otra parte, es una arquitectura que presenta un orden ortogonal. Ortogonal, ustedes saben que es aquello que se cruza a 90 grados, ¿no? Y entonces vamos a ver que existe esta organización de cruce de ejes en 90 grados, tanto en cada uno de los edificios como en la concepción de las ciudades griegas. Y justamente son los griegos quienes piensan estos planos de las ciudades como retículas ortogonales, que estamos viendo abajo a la izquierda. Ese es el proyecto de Hipodamos para la ciudad de Mileto. Y fíjense que son los griegos los que introducen esto de la cuadrícula como forma de organización de las ciudades, la manzana que le decimos nosotros y que la van a tomar los romanos y que se va a mantener hasta el día de hoy, ¿sí? Sin embargo, estas cuadrículas también se adaptan al paisaje, se adaptan a la costa de Mileto en este caso, ¿sí? Así como podemos ver en las ciudades, también en los edificios podemos encontrar este orden ortogonal, este cruce de ejes en 90 grados. Y por otro lado, el espacio es heterogéneo porque cada uno de los paisajes va a ser la manifestación de un principio, de un valor trascendente, como les dice Norbert Schulz, que tiene que ver con el carácter personificado en cada uno de los dioses. Entonces, por ejemplo, el dios Apolo, un dios refinado, vinculado a los lugares con costa marítima, va a estar representado de una manera más estilizada en los edificios que los dioses vinculados, por ejemplo, a la tierra, como vimos recién en el templo de Hera. Es decir, que tenemos una arquitectura que tiene un sentido escultórico, es decir, que representa ciertos valores, ciertos principios, que es un cuerpo escultórico pensada para ser recorrida por alrededor, y también que tiene una organización ortogonal, es decir, que presenta ejes que se cruzan a 90 grados. En el plano, la planta que tenemos a la izquierda, podemos ver cómo se organizaban estos templos y los nombres específicos que a ustedes les van a servir para poder seguir la bibliografía y los chicos de arquitectura además van a tener que estar familiarizados con ellos. Y allí podemos ver que está el pronaos, que es la sala, el ingreso del templo, luego la cela o naos, donde se encontraba la escultura del dios o de la diosa, y detrás el opistodomos, que es donde se hallaba el tesoro del dios. Alrededor había una suerte de galería que estaba rodeada por columnas. Esas columnas se les suele llamar peristilo. Peri significa alrededor y stilo columnas. Y tenían un número determinado, que no era azaroso, de columnas, y que siempre correspondía a una proporción. El número de columnas de los laterales era la mitad más 1 del número de columnas del frente, ¿sí? Fíjense cómo aquí podemos detectar claramente cuál es el eje que lo está atravesando. Podríamos pensar en otro eje que lo atraviesa de manera horizontal. Además entonces de ser individual, escultórico y ortogonal, esta arquitectura tenía dos características más. En primer lugar, una estructura trilítica, es decir, que los griegos no usaban, si bien lo conocían, no usaban el arco como se iban a hacer los romanos, sino que toda la arquitectura estaba estructurada en torno a 3 piedras dispuestas, 2 de manera vertical y una atravesándolas de manera horizontal, tal como vemos en el dibujo que está en la parte superior izquierda. Esto llamamos estructura trilítica, de 3 piedras, ¿sí? Por otra parte, vamos a encontrar que toda la arquitectura griega está marcada por una forma de articulación, es decir, por una forma de combinar las partes que se denominan órdenes, los conocidos como órdenes clásicos. Los órdenes generalmente se identifican con la forma de las columnas o con la parte superior de la columna, el capitel, pero en realidad componen toda una forma de articulación que incluye el basamento, que incluye la columna con todas sus partes y
También el friso. Ahora vamos a ver cada una de ellas en la próxima diapositiva. Lo interesante es que estos órdenes también tenían sentidos simbólicos y es lo que destaca Norbert Schulz, porque lo dórico estaba más relacionado con lo terrenal, con la tierra, mientras que lo jónico, ligado a Oriente, era mucho más estilizado, y lo helenístico o el estilo corintio va a estar más vinculado al lujo y a la riqueza. Bueno, aquí les presentamos entonces los distintos órdenes arquitectónicos clásicos, tanto los griegos como los romanos. Ahora nos vamos a concentrar en los tres primeros, que son el dórico, el jónico y el corintio, que se van a usar en distintos momentos y en distintos lugares de Grecia. Si quieren pueden hacer el ejercicio de deducir ustedes cuáles son las diferencias, frenando la presentación. Desde el punto de vista de los romanos, que se encontraron con estas columnas y con estos órdenes cuando fueron a Grecia, lo dórico representaba más a lo masculino por su carácter fuerte y macizo, mientras que lo jónico estaba más representado con un principio femenino, refinado y estilizado, por supuesto desde un punto de vista, podríamos llamar hoy, patriarcal, ¿no? Pero sí nos da esta idea de que el dórico es más macizo y el jónico es más estilizado. El dórico entonces se caracteriza por la ausencia de base de basamento, por el fuste, que es el cuerpo de la columna que está acanalado, y por un capitel que es muy sencillo, que le da este toque de austeridad, que parece como una suerte de almohadón. Pero no solo la columna es lo que caracteriza al dórico, sino también el friso. El friso es esa parte que está en la parte superior del templo y que en el dórico muestra una alternancia entre tríglifos y metopas. Los tríglifos eran estas tres varas de piedra que estaban alternadas con superficies planas, que esas son las metopas, sobre las que se solían hacer relieves, a veces con sentido mitológico, generalmente con sentido mitológico. El orden jónico, por otra parte, estos dos los vamos a encontrar en la época clásica, sobre todo. El dórico lo vamos a encontrar en muchos edificios de época arcaica, pero también se va a seguir utilizando en el clásico. Y el jónico, vamos a ver que tiene una basa, ya no como el dórico, tiene una basa, es una columna, un fuste mucho más delgado, mucho más estilizado y que tiene un capitel en forma de, la profesora anterior decía, una suerte de peluca. Y en la bibliografía lo van a encontrar como dos volutas, ¿sí? El friso en el jónico, a diferencia del dórico, es continuo, ¿sí? No hay alternancia de trilifos y metopas, sino que presenta una superficie continua, donde incluso se podía llegar a hacer un relato en forma de relieve. Y el corintio es el más lujoso de todos y por eso se usó también en la época imperial, y presenta un basamento más complejo con un fuste acanalado también y un capitel que parece que tiene hojas, ¿sí? Son hojas de acanto, con un friso que también es continuo. Es decir, cuando tengan que distinguir los órdenes arquitectónicos, no se fijen solamente en las columnas, sino que también presten atención a los frisos, porque a veces nos podemos encontrar con formas híbridas entre los distintos estilos. En Roma se van a retomar estos órdenes arquitectónicos, pero se les va a hacer algunas modificaciones que vamos a profundizar en la clase correspondiente y que se van a corresponder con los distintos valores que defienden los distintos sistemas políticos. Entonces, el dórico va a ser retomado por la época republicana, ¿sí? Una época donde la austeridad era un valor, pero se le van a sacar las acanaladuras al fuste y se le va a agregar una basa. Mientras que el compuesto, que se va a desarrollar en el imperio, en la época imperial, piensen en el imperio más grande y más poderoso que se había conocido hasta ese momento, va a combinar el corintio, el estilo más lujoso de los griegos, con el jónico, ¿sí? Sobre todo en el capitel lo vemos, las hojas de acanto más las volutas del jónico. Aquí pueden repasar cada uno de los nombres que componen
los templos griegos, desde la plataforma compuesta por el estereóbato y el estilóbato, las columnas con las diferentes partes que vimos antes, todo el entablamento que se compone por el arquitrabe y el friso, allí ven los triglifos y las metopas, y en la parte superior ese triángulo en el que culminaban estos techos a dos aguas que se llama frontón. Y esta búsqueda de orden que vemos en la arquitectura griega la podemos rastrear también en la escultura, es decir, en la representación de las figuras humanas, porque la cultura griega es una cultura antropocéntrica, centrada en el ser humano, y por lo tanto la mayor parte de las representaciones escultóricas, al menos durante estos dos primeros periodos que vamos a ver, van a ser de seres humanos. Para acompañarnos en este análisis vamos a retomar una autora que se llama Susan Goodford, una autora norteamericana, que va a trabajar sobre el arte de Grecia y Roma en un libro que lleva justamente ese nombre, que ustedes tienen para leer. Ella tiene una postura que podríamos calificar de formalista porque analiza los procesos de transformación de la historia del arte a partir de la presencia de ciertos problemas técnicos que se le van presentando a los artistas y que a los que van encontrando soluciones hasta llegar, en el caso de Grecia, a una solución lo más perfecta posible, que es la solución que ella denomina la solución clásica. En primer lugar, durante la época arcaica, esta autora señala que es evidente la similitud en la pose y en la técnica de la escultura griega con la escultura egipcia, que nosotros no vimos en la materia, por eso les ponemos a la izquierda una reproducción para que puedan saber de qué estamos hablando. Sin duda, ese hieratismo que le decimos, que se refiere a esa rigidez y ese estatismo de las imágenes son similares. Sin embargo, como bien dice la autora, no se trata más que de una apropiación, no de una copia, ¿sí? ¿Y por qué decimos apropiación? Y ya vamos a profundizar en este concepto, pero es la idea de que los griegos toman elementos de la técnica egipcia, pero les dan un nuevo sentido en función de su propia cultura y de sus propias búsquedas. Es así que, como dice Woodford, las imágenes egipcias resultan mucho más naturalistas, mucho más parecidas a un ser humano real, podríamos decir, que las imágenes de las esculturas griegas, que parecen mucho más, ella dice, abstractas, ¿sí? Esto podemos pensar que no es una cuestión técnica únicamente, no es una cuestión de falta de capacidad técnica, porque si comparamos, por ejemplo, con esta figura que está en el margen superior izquierdo, que representa a un hombre con un ternero, podemos ver que la representación del animal es muy naturalista. Sin embargo, la representación de la figura humana sigue siendo abstracta, no lo confundimos, digamos, con una persona real. Y para lograr esa cierta abstracción, según Susan Goodford, los artistas introducen tres elementos en el diseño. Primero, la simetría, luego, la repetición exacta de algunas formas y, en tercer lugar, el uso de una misma forma en distintas escalas. Esto coincide de cierta manera con lo que decía Pollitt, que ya dijimos en las primeras diapositivas, pero lo volvemos a recordar, del análisis de las formas en sus partes componentes, es decir, de esta reducción de la figura humana a sus formas geométricas esenciales, y de esta representación de lo específico a la luz de lo genérico, que le daba cierta uniformidad a la representación tanto de las formas masculinas como de la femenina, porque lo que se estaba mostrando era un ideal de belleza, ¿sí? No una persona específica, sino un hombre general o una mujer general. Estas tres características de las que habla Susan Goodford las podemos analizar en un kuros en particular. Los kuros son estas representaciones masculinas, de figuras humanas masculinas. Se dice kuros en singular y kuroi en plural, mientras que las korei
son las representaciones femeninas, y en singular se dice core, la core. Fíjense cómo este kuros, que es bastante temprano, corresponde a la época arcaica, nos muestra en primer lugar este eje de simetría que también veíamos en la arquitectura. Pero no es el único eje de simetría, hay otro que atraviesa el abdomen, ¿sí? Está organizado, pensado matemáticamente. También hay formas que se repiten. Fíjense el triángulo que compone la parte superior del abdomen y la ingle, que se repite a una menor escala también en la parte interior de los codos. Y también podemos encontrar otras formas y otros ejes. Las formas, por ejemplo, que componen los pectorales y que se repiten a partir de este otro eje que cruza el pecho. Y a menor escala, esas formas curvas del pecho se repiten en las cejas y en las rodillas. Es decir, esta repetición de formas se da siempre a partir de un diseño razonado y planeado previamente y que responde a un ideal de belleza y a una búsqueda de orden. Este ideal de la belleza del que nos hablaba Plotino, que viene de la proporción, que viene de la simetría, ¿sí? Esto lo podemos encontrar en todos los kuroi, pero sin embargo vamos viendo cómo a medida que pasa el tiempo, y esto es lo que señala Susan Goodford, los kuroi van adquiriendo cada vez una mayor naturalidad. Hay una intención de los griegos por, si bien seguir respetando estas ideas de orden, de belleza y de perfección, ir adquiriendo una forma más verosímil del cuerpo humano, representarlos más fielmente, ¿sí? Entonces ella va relatando toda una sucesión de problemas que se le van presentando a los artistas. En primer lugar, en esta búsqueda de naturalidad hay una representación más fiel de la musculatura humana, por ejemplo, en este kuros de Anavisos, que es un poco más tardío que el anterior, pero, dice ella, va a tener el problema de que el cabello, estas cuentitas que componen el cabello, sigue siendo rígido y estático y le quita naturalidad, ¿sí? Entonces van a plantear una nueva solución, que ella lo dice muy simplemente, que es que recortan el pelo y de esa manera adquiere aún mayor naturalidad, y es lo que podemos ver en la cultura del joven de Critios, ¿sí? Todo esto se produce durante la época arcaica. Vamos a tener que esperar a la época clásica, es decir, al próximo bloque, para que entendamos cómo una transformación en el material va a dar un nuevo espacio a estas búsquedas y va a permitir formas aún más naturalistas.